Ya, ahora sí estamos grabando y voy a compartirles de nuevo la pantalla. Ya, ahí sí. Ya, ahí les debería estar viendo la presentación a pantalla completa, ¿cierto? ¿Me confirman de nuevo, por favor, para estar seguro y que me escuchan también? Sí, todo bien. Ya, se Sí, lo decía profesor, porque todo una vez... bien. Ya, muchas gracias. Porque una vez creí Mm, yo que estaba compartiendo pantalla y me estaban escuchando y estuve como media hora hablando solo. Por eso siempre les voy a pedir que me confirmen. Ya, antes de comenzar, como les decía, como les dije en la clase de inducción, en la reunión de inducción que tuvimos, la idea de estas clases es poder hacer un resumen de los conceptos principales que contiene cada una de las unidades, ¿ya? De manera tal de que podamos englobar todos los conceptos que vieron y podamos entenderlo y puedan hacer también todas las preguntas que les puedan haber quedado después de revisar el contenido. Por eso también, como les dije, es esencial de que para llegar a la clase online que vamos a tener de cada unidad, ustedes previamente hayan podido leer los contenidos, porque, insisto, lo que hacemos acá es un resumen y poder tocar los contenidos más importantes de cada una de estas unidades. Eh, y también comentarles que la asistencia, que algunos estaban preocupados cuando tuvimos la clase de inducción y que me escribieron, aprovechando esta instancia, eh, las clases no son obligatorias la asistencia, ni tampoco hay asistencia, ni se registra la asistencia de las clases, ¿ya? Las clases, estas clases online son solamente un apoyo para que ustedes puedan tener un mejor rendimiento en la encuesta, en la evaluación de cada una de estas. Así que no se sientan con la preocupación de que obligatoriamente tienen que asistir, porque no es así. Por eso también la idea es dejar la grabación de la clase para que ustedes la puedan revisar cuando quieran eh, o en caso de que no puedan asistir por X motivo, ¿ya? Así que no hay problemas con el tema de la asistencia y con respecto a las dudas, siempre van a tener la opción de poder preguntármela a través de correo, de la mensajería de Moodle o agendar las tutorías personalizadas que están también en la plataforma. Así que en ese sentido siempre van a poder solucionar de alguna manera las dudas que puedan tener, ¿ya? Ahora bien, si tienen, ahora durante la clase, si tienen cualquier duda, habilitan nomás su micrófono y me interrumpen porque si me levantan la manito o algo, como estoy compartiendo pantalla, no lo voy a poder ver. Así que me interrumpen nomás, ¿ya? Sin ningún problema, en el momento que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Habiendo dicho esto, veamos los contenidos que de esta primera clase online de la unidad uno, que tiene que ver, como lo dice acá en la presentación, con la innovación y sus elementos. Los contenidos que vamos a ver son los que pueden ver acá en la pantalla, que tienen que ver con la innovación en Chile, los conceptos y tipos de innovación y la innovación y creatividad. Vamos a ver los conceptos y la diferencia que hay entre ellos, ¿ya? Partamos de inmediato con lo primero, que es la innovación en Chile. Los países siempre tienen que dedicar o siempre dedican un porcentaje de su PIB, de su Producto Interno Bruto, a la innovación. Y esto es súper importante porque la innovación siempre va a generar que las personas quieran poder emprender, creen nuevos productos, creen nuevos sistemas, creen nuevas formas de hacer las cosas, creen nuevos servicios. De esa manera también pueden crearse nuevas empresas y eso generar empleo y incentivar el desarrollo de los países. Por eso es tan importante que los estados puedan poder destinar recursos precisamente a la innovación y el desarrollo. Y en ese sentido, como ustedes saben, Chile pertenece a la OCDE, que son los países, ¿cierto?, que tienen mayor, que se cooperan para el desarrollo. Ay, disculpen que a veces esté cayendo un poquitito, pero hay gente que está ingresando a la sala y me sale acá la opción, así que por eso a veces sí, me quedo callado por segundos, ¿ya? Y en este primer gráfico que aparece acá, que es del Ministerio de Economía, ¿cierto? Podemos ver el porcentaje, como lo dice acá, del porcentaje del PIB de cada país que precisamente destinan a la innovación y desarrollo, donde en la OCDE, como pueden ver aquí, esta barra central, como promedio los países de la OCDE,
¿cierto? Destinan un 2,3% del Producto Interno Bruto precisamente a la innovación y desarrollo, donde vemos que el país que precisamente más le dedica a esto es Israel, y Chile, lamentablemente, está dentro de los países de la OCDE que menos porcentaje del Producto Interno Bruto destina precisamente a la innovación y desarrollo, que es solamente un 0,4%. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos que ver un poquitito y replantear el Estado también cómo precisamente destina estos recursos para que Chile precisamente eh, pueda entrar a este club de los países desarrollados. Entonces, el tema de poder ser un país desarrollado está fuertemente ligado con también el porcentaje y del Producto Interno Bruto que precisamente el país destina a la innovación y desarrollo. Por eso es tan importante, porque mueve economías, crea empresas, crea nuevos productos, crea nuevos servicios, productos que incluso se pueden exportar a otros países, servicios, tiendas, empresas. Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Ahora bien, lo de Israel tiene harto también como cifra del PIB también, porque ahí está harto destinado al tema de innovación militar también, por eso ahí también hay un gran desarrollo del tema de que por qué Israel, que puede sonar como raro que dedique tanto porcentaje del Producto Interno Bruto precisamente en innovación y desarrollo. Está todo el tema militar ahí también metido, ¿ya? De acuerdo como les comentaba un poquitito, al gráfico anterior, como dice ahí, somos el país con menor inversión en innovación y desarrollo dentro de la OCDE, que como les decía es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con solamente el 0,4% del PIB. Y en Latinoamérica nos supera Brasil y Argentina y Costa Rica, ¿cierto? Y México con el 0,5, que son los países con los que nos podemos comparar de la región, ¿cierto? Que invierten precisamente en innovación y en desarrollo. Somos el país que precisamente, y lamentablemente, el país que menos dedica a este ítem, ¿ya? No está muy, muy valorado acá en el país, ¿ya? Eso como tema de los datos, ¿ya? Siempre es importante tener estos datos para poder tener el contexto de donde nosotros nos vamos a ver. Entonces, ya teniendo este contexto de que dentro del AUTE, esto no es que sea el país de todo el mundo que menos invierte en innovación y desarrollo, solamente los países del AUTE. Recuerden que los países del AUTE tampoco son muchos, son súper pocos países que lo componen. Así que, y de hecho, Chile es con Brasil y Argentina de los pocos países de hecho, miento, de hecho, Chile es el único país que pertenece a la OCDE. Aquí se compara con los países de Latinoamérica, pero no significa que Brasil, Argentina y Costa Rica y México, que solo México, perdón, de Sudamérica, pertenecen a la OCDE. ¿Ya? Ahora bien, veamos un poquito la lección 2 que tiene que ver con los conceptos ahora y los tipos de innovación. Entonces ya hablamos un poquitito, como dice ahí, la presentación de cifras, pero ya que tenemos el contexto de las cifras que se invierten en innovación, la pregunta es, ¿qué entendemos por innovación? Y en ese sentido hay varias definiciones que se pueden dar y que aparecen precisamente en los contenidos, pero aquí yo me quedé con la de la OCDE, ¿cierto? Como pertenecemos precisamente a la organización, me preferí quedarme con esta definición, que dice que la innovación en la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, un proceso, método de comercialización o modelo organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores. Entonces, nosotros siempre tenemos metida en la cabeza el tema de la innovación como que solamente crear nuevos productos. Eso es como que lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Pero tenemos que considerar que la innovación no es solamente la creación de nuevos productos, sino que es solamente tomar un producto que ya existe y mejorarlo, darle una mejora sustantiva. Y no solamente un producto, puede ser un servicio. Y no solamente puede ser un producto o servicio, como lo dice aquí la definición, puede ser un proceso de una empresa, puede ser un método de comercialización, un método nuevo de pago, una innovación en el modelo organizativo de cómo funcionan las cosas, de las prácticas internas de la empresa, de cómo se organizan
las relaciones exteriores de una empresa con otra. Sino, entonces la innovación no solamente es un producto o servicio, sino que la innovación se puede aplicar a todos los conceptos del mundo empresarial, a todo, desde el producto, que quizás es lo más esencial y es lo que nosotros vemos como consumidores, a cómo trabaja la empresa internamente, ¿ya? Entonces, tenemos que siempre estar atentos a eso, o sacarse de la cabeza que la innovación es solamente la creación de un producto o servicio nuevo, sino que está relacionada con todo el entorno del mundo empresarial, ¿ya? Por eso me gusta un poquitito esta innovación, porque lo deja súper claro. Como lo dice acá, son los procesos, métodos de comercialización, modelo organizativo en las prácticas internas, organización del lugar de trabajo incluso y las relaciones exteriores que tiene este mundo empresarial, ¿ya? Así que eso es lo primero. Y teniendo claro el concepto de innovación, que insisto, es no solamente crear un producto nuevo, sino es que un producto o crear algo nuevo de la nada, sino que también es poder tomar algo que ya existe y mejorarlo sustantivamente. Eso tenemos que tener claro en la innovación. Y teniendo claro ese concepto, hay varios tipos de innovación que a ustedes se le van a preguntar y que también van a utilizar para luego cuando se les habilite la actividad de integración final. Así que es súper importante esto de los tipos de innovación. Aquí hay algunos, pueden haber otros, en otras literaturas aparecen más o menos o salen eh, unidos unos con otros, así que no crean que es lo único. Si ven otros tipos de innovación, es por los distintos tipos de autores solamente, ¿ya? Pero estos son algunos y los principales. Primero tenemos la innovación radical, que como dice acá, corresponde a un quiebro absoluto en lo establecido, ya sea a través de la generación de nuevos productos, procesos, diseños, utilidades, tecnología o metodología organizativa. Y como dice ahí también, un ejemplo muy decidor de este tipo de innovación se dio cuando la empresa Samsung cambió su actividad de exportador de pescado a fabricación de teléfonos móviles, ¿ya? Antiguamente Samsung, precisamente como dice acá, se dedicaba a la exportación de pescado, pero por distintos temas económicos, un día dijeron nosotros desde ahora en vez eh, perdón, iba a decir de fabricar pescado, de exportar pescado, nos vamos a dedicar a la fabricación de teléfonos. E incluso Samsung también, no solamente en ese sentido se puede tomar como un tipo de innovación radical, sino que en un tiempo incluso Samsung se dedicó a la fabricación de automóviles. No sé si alguno recuerda la marca SM, algo parece que era, que eran, que eran los autos Samsung. Entonces, Samsung, como les digo, es muy buen ejemplo de innovación radical. Es cuando nosotros establecemos algo nuevo, cambiamos por completo los paradigmas de un producto o servicio que yo quiero realizar. Aquí siempre va a nombrar producto o servicio, pero recuerden que, como dice acá, son los procesos, diseño, utilidades, tecnología, todo dentro de la unidad organizativa que nosotros podemos mejorar. Pero para que lo entendamos mejor y no estemos a cada rato mencionando todo, siempre voy a Bájale un poquito mencionar más a como la tele. producto y servicio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una innovación radical, es eso, cuando la empresa se dedica a algo y toma un giro radical y se dedica a otra cosa, ¿ya? Así que es importante que eso lo tengamos súper claro, o cuando existe un producto y yo creo un producto totalmente nuevo desde cero, ¿ya? Entonces, esas son innovaciones radicales. Como dice ahí, un quiebro absoluto en lo establecido, generar algo nuevo de la nada, algo que nunca se había visto. Lo segundo es la innovación tecnológica, que como dice ahí, se genera particularmente cuando el progreso del conocimiento tecnológico científico es o son detonadores del cambio. Podemos señalar muchos ejemplos de este tipo de innovación que se han cambiado nuestra forma de hacer las cosas. Aquí ya nos vamos muy para atrás. Entonces, una innovación tecnológica podría ser el fuego, la agricultura, la brújula magnética, el automóvil, ¿cierto? Podemos agregar otros, por ejemplo, que puede ser el teléfono celular, ¿cierto? Que nosotros conocemos. Esos son innovaciones tecnológicas, innovaciones que se van dando precisamente por el avance científico. ¿Qué otra innovación tecnológica? Que no solamente es la creación de algo nuevo, como por ejemplo el teléfono celular, sino que también las mejoras tecnológicas que pueden haber. Por ejemplo, antes los teléfonos no eran táctiles, eran todos con botones, ¿cierto? Y las pantallas no eran táctiles y menos pensar en ocupar toda la pantalla del teléfono, del dispositivo para poder utilizarlo. Entonces, hasta que llegó Apple, ¿cierto? Eh,
y presentó el iPhone, que eliminó por completo el tema de todas las teclas que tenían antiguamente los teclados, e incluso empezó a utilizar la pantalla precisamente como teclado. Entonces esas son innovaciones tecnológicas que se van dando precisamente por los avances científicos, ¿ya? Entonces ese es el segundo tipo de innovación, innovación tecnológica. También está la innovación comercial, que como dice ahí, son los factores vinculados principalmente al marketing, que tienen que ver con la promoción de ventas, sistemas de distribución, ¿cierto? Promociones, el tema de cómo nosotros promocionamos no solamente el producto, sino que cómo lo vendemos a través de la televisión, de la radio, etcétera, o ahora incluso a través de las redes sociales. Entonces son, como dice ahí, los que generan el cambio en el producto o servicio. Y ahí da un ejemplo, que cuando una empresa decide habilitar la venta online de sus artículos. Entonces, eso es, por ejemplo, Amazon. Que Amazon, ¿cuál fue la innovación comercial que hizo? Que decir, en vez de tener tiendas, ¿cierto? En cuales las personas tengan que ir y comprar físicamente, lo que voy a hacer es presentar todos mis productos, ¿cierto? Solamente de manera online, sin tener ninguna tienda física, y que las personas los compren a través precisamente de la página y les llegue a sus casas. Lo primero que hizo la primera empresa que hizo eso fue Amazon. Después salieron todas las demás, ¿cierto? La más popular que conocemos, ¿cierto? Mercado Libre. El tema también ahora de las tiendas de retail que también proponen lo mismo. Pero, por ejemplo, esa es una innovación comercial. El tema es cómo yo hago llegar, Profe, cómo vendo y cómo promociono el producto o servicio que yo ofrezco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la innovación comercial. También está la innovación organizativa, que como dice ahí, es la evolución, es la evolución que se basa en un mejor aprovechamiento de los recursos, materiales humanos y financieros. Que por ejemplo es el caso de FedEx, la empresa que implantó un sistema de reparto más optimizado tras realizar un estudio topológico. Esta innovación organizativa eh, es como es una innovación que tiene que ver de cómo la empresa organiza mejor, precisamente como dice ahí, los recursos, cómo los aprovecho mejor, hago más gastando menos. Y el ejemplo que da aquí de la empresa FedEx es un estudio topológico que realizó en Manhattan, en Nueva York. Eh, cuando las camionetas de FedEx salían a repartir, tomaban cierto tiempo en promedio para poder llegar al lugar de destino puede ser. dentro de la isla. ¿Ya? Perdón, ¿alguien me está hablando? ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Sí que no. Ya. Entonces, como les decía, y tomaron los tiempos que se demoraban en llegar al lugar destino, dentro de la isla en promedio. Y en este estudio, después de tomar estos tiempos, empezaron a analizar por qué se demoraban esos tiempos y se dieron cuenta que para llegar a los lugares, lo que más tiempo les tomaba era cuando, por ejemplo, tenían que los vehículos que llevaban los productos doblar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque como la mayoría de las calles o muchas calles dentro de Nueva York son de doble sentido, cuando un automóvil quería doblar a la izquierda tenía que esperar cierto el momento en que dejaran de pasar vehículos en sentido contrario para poder doblar. Entonces eso les quitaba mucho tiempo. Ahí es donde se le iba el tiempo para poder llegar al lugar. Entonces hicieron todo este estudio topológico para poder averiguar cómo poder demorarse menos en llegar a los lugares donde tenían que llevar los productos. Y se dieron cuenta que en vez de, en una calle, en vez de llegar y doblar a la izquierda, lo que convenía era que siempre virar a la derecha. O sea que en un momento, en vez de llegar y doblar a la izquierda en una calle, ¿cierto? Hacia una calle, se dieron cuenta que mejor que eso y perder todo ese tiempo de espera que le tomaba en Manhattan, ¿cierto? Pueden darse cuenta todos los vehículos que transitan. Entonces, todo ese tiempo que perdían era mejor que el auto, en Fíjate, el cierta pantalón forma, o el también recoge la vehículo, ropa que está en el suelo. hiciera una vuelta como a la manzana, solamente girando a la derecha. Entonces, si giraba a la derecha, ¿cierto? Lo que iba a provocar era que diera la vuelta a la manzana. Y uno puede decir, claro, pero es más largo el trayecto. Pero al final se dieron cuenta de que a pesar de que el trayecto de girar a la derecha dando la vuelta a la manzana, ¿cierto? Para llegar al mismo lugar en vez de llegar y doblar a la izquierda, se dieron cuenta que a pesar de que era más largo, se demoraba menos tiempo. Entonces, de esa manera, eh, provocaron que
los vehículos precisamente se demoraran menos en llegar al lugar e increíblemente ocuparan menos combustible, porque el auto estar detenido, esperando más tiempo, con el motor andando, más combustible gastaba, entonces en vez de darse la vuelta a la manzana, siempre tratando en lo posible de doblar siempre solamente a la derecha, se dieron cuenta que optimizaban los tiempos y optimizaban los recursos. Entonces, esta es una innovación organizativa que tiene que ver en este caso con los tiempos que se demoraban con llegar a los productos hacia los clientes y los recursos que también gastaban en llegar. Entonces, optimizaron todo el quehacer precisamente de la distribución de los productos que llevaban a los clientes. Entonces, esta es una innovación organizativa. ¿Ya? Y esos son los principales tipos de innovación que existen. Ahora bien, veamos la lección número 3 que tiene con innovación y creatividad. Que otra vez, como les comenté anteriormente, ya hablamos de la innovación, ¿cierto? Sobre los números al principio, y también acabamos de hablar sobre los tipos de innovación que existen. Pero como dice ahí, se nos olvida algo súper importante y relacionado con esta, que es precisamente qué es la creatividad. Porque estamos hablando de innovación, de desarrollo, ¿cierto? Vimos números, vimos los tipos de innovaciones, pero algo esencial para la innovación precisamente es la creatividad. Entonces, para poder hablar de innovación, tenemos que hablar de la creatividad. Y aquí la pregunta es precisamente, ¿qué es la creatividad? Y sobre la creatividad hay muchas definiciones, pero a mí me gusta una también porque es súper sencilla y súper decidida y súper concreta. Dice que la creatividad es la habilidad del ser humano para traer algo nuevo a su existencia. Eso es ser creativo, no es más. Que lo podemos aplicar en el ámbito empresarial, como les decía de un principio, a la creación de algo nuevo o a mejorar significativamente algo que ya existe, ¿ya? Entonces, eso es la creatividad. Cuando hablamos de creatividad es simplemente eso, súper sencillo el concepto, que precisamente es la habilidad de inventar o traer algo nuevo o, como les decía también, mejorar significativamente algo que ya existe. Y en ese sentido, la creatividad hay distintas formas, ¿ah? Hay personas que son creativas por sí mismas y de la nada se les ocurre algo. Pero la creatividad no es solamente para ese tipo de personas que tienen esa habilidad o ese don, sino que todos podemos ser creativos. Y para poder ser creativos hay ciertas fases y cierto proceso que nos ayudan precisamente al proceso de la creatividad. Y es lo que vamos a revisar ahora, que son las fases precisamente del proceso creativo, en donde el primer paso o la primera fase es el tiempo de preparación, que como dice ahí es la etapa en la cual se recopila información y datos de la problemática o objetivo a alcanzar, donde dice también que es el punto de partida que nos sienta las bases del proceso. ¿Por qué es importante esta primera fase? Porque si yo no sé lo que quiero mejorar o en el ámbito en que quiero tener una innovación o tener alguna idea creativa, difícil que se me ocurra algo. No puedo estar pensando en algo creativo sin enfocarme en qué área quiero precisamente crear una innovación, tener una idea creativa. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta, por ejemplo, la música y siento que quiero crear un instrumento nuevo, estoy inventando, listo. Ahí me enfoqué. Ese es como sería mi tiempo de preparación. Pensar precisamente ya, lo mío es la música, quiero inventar algo nuevo o quiero tener una idea creativa en este ámbito, en la música en particular, sobre un instrumento. ¿Y sobre qué instrumento? Sobre, no sé, quiero crear un nuevo instrumento de viento. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que ir pensar para poder acotar en qué ámbito precisamente quiero poder generar una idea innovadora o una idea creativa. A eso se refiere con este tiempo de preparación, ¿ya? No pensar para todos lados, porque si uno piensa para todos lados, en todo lo que podría hacer, eh, difícil poder. En cambio, cuando uno se enfoca en algo o en el área, precisamente como les decía, en lo que quiero ser creativo, eh, precisamente me va a servir para poder crear una idea creativa, porque además al enfocarme en ese ámbito, yo puedo tomar la información, puedo tomar precisamente
eh, los temas, lo que existe, lo que no existe, el cómo se aplican los elementos, ¿cierto? En cierta área, cierto, por ejemplo, dentro de una área industrial. Entonces yo tomo toda la información y con toda esa información yo sé lo que hay y en base a eso me sirve como base precisamente para poder empezar a crear, ¿ya? Teniendo toda la información necesaria sobre el área en el cual yo quiero tener una idea innovadora. Una vez que tengo toda esa información recopilada, ¿cierto? He estudiado el área donde quiero tener una idea, debemos hacer una segunda fase que es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, como dice aquí, corresponde a la muestra de manera informal y libre de ideas en torno a un tema o temas que se están abordando, ¿cierto? ¿Qué temas? Lo que vimos en la primera fase, que es dónde quiero hacerlo y luego de tener toda la información. Este proceso se puede reforzar cuando se aclaran los objetivos que se buscan, por ejemplo, respondiendo qué queremos lograr. Por eso tiene que ver, por eso es esencial, como les decía, también la primera fase, porque cuando yo tengo el área donde quiero crear mi idea, tengo la información, yo puedo tener un objetivo, me puedo generar un objetivo. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Qué quiero mejorar? ¿O qué quiero crear nuevo? ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, por eso es importante tener ese paso primero antes de la lluvia de ideas. Ahora bien, en la lluvia de ideas no me voy a detener tanto en cómo es el proceso de una lluvia de ideas, porque eso viene en la unidad 2 que lo vamos a ver en la próxima clase, que ahí viene todo detallado, todo el proceso de la lluvia de ideas. Pero ¿qué tenemos que tener claro de la lluvia de ideas? Que es un proceso creativo con un grupo de personas donde todos lanzan libremente las ideas que tienen al respecto, contestando esta pregunta del objetivo que queremos lograr, donde no se critica ninguna idea, no tampoco se piensa si esa idea es muy difícil de hacer, muy fácil de hacer, si es muy cara, si es muy barata, no. En la lluvia de ideas, con el grupo de personas que uno la realiza, lanza todas las ideas y todas las ideas son bienvenidas, sin importar, como les decía, tamaño de la idea, si es si es una tarea, si es una idea demasiado difícil de crear, si es muy fácil, si es muy compleja, si es muy simple, si es muy cara, si es muy barata, si es tonta, incluso, no. Todas, porque a algunas personas les da miedo lanzar, y no, pero es que esta idea puede ser tonta, puede ser, no, no va a servir, no. En la lluvia de ideas, todas las ideas son bienvenidas, porque muchas veces de ideas que se creen tontas, incluso entre comillas, nacen las ideas y nacen principalmente las innovaciones más grandes, de las ideas locas, por decirlo de alguna manera. Por eso tampoco en la lluvia de ideas hay ideas eh, que sean tontas, como les decía, o que sean locas, o que sean descabelladas. Todas las ideas son bienvenidas. Porque como les decía, de esas ideas más locas y descabelladas son generalmente donde nacen las mejores ideas. ¿Ya? Entonces esa es la segunda fase. La tercera es la enumeración de ideas generadas en la fase anterior, de la lluvia de ideas. Entonces, como dice ahí, debemos darle un tiempo de incubación. Esto sucede de manera espontánea cuando nuevas y exclusivas conexiones se forman en la mente. Entonces, generalmente cuando se hace la lluvia de ideas de la fase 2, todas estas ideas se anotan. Lo ideal es anotarla en una pizarra grande para que queden toda a la vista al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando quedan a la vista y las personas las empiezan a analizar, generalmente lo que pasa ahí es que uno toma una idea y la puede unir con otra. O a raíz de una idea, si yo la junto con otra idea, que a lo mejor no tienen nada que ver, de esas dos ideas nace una idea nueva. Puede que nazca una idea nueva. Entonces, a todo eso se refiere con el tiempo de incubación. Porque no necesariamente uno de la lluvia de ideas va a elegir así como la idea que está buena. No, generalmente lo que pasa no es eso, es que uno toma varias ideas o toma una idea grande y le puede agregar otras ideas para poder hacer más rica esa idea que nos gustó, o como les decía, a partir de varias ideas formar una nueva, o que varias ideas pequeñas formen la gran idea que nosotros queremos gestionar y nace como la idea creativa que buscamos. Entonces, a eso se refiere con esta fase de incubación o enumeración de las ideas generadas. ¿Ya? Luego de esto,
viene la cuarta fase, que es la vuelta del tiempo de descanso. Como dice ahí, cuando volvemos de nuestro descanso y naturalmente surgen nuevas ideas, en ciertas ocasiones observamos nuestras ideas y mágicamente, como les comentaba un poquito anteriormente, sale, surge la pieza del rompecabezas que faltaba como respuesta a la pregunta. Este tiempo, esta fase que habla del tiempo de descanso, habla de que una vez que tenemos como fase uno el dónde me quiero enfocar y tomar la información necesaria al área respecto. Tenemos la segunda fase que es la lluvia de ideas y lanzamos todas las ideas con un grupo de trabajo. Después tenemos la tercera parte donde nosotros tratamos de buscar conexiones, ¿cierto? De estas ideas para poder formar una idea más grande con una, con otra, formar ideas nuevas, qué sé yo. A veces siempre en esas tres fases queda como algo, como que uno no, algo no cuaja, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es importante darse un tiempo de descanso, despejarse un poco, porque generalmente en ese tiempo de descanso, sin quererlo, se forman las conexiones, como dice ahí, y uno dice, ah, surge esa pieza como del rompecabezas que me faltaba para poder generar, ¿cierto? Y que me sirva como de amalgama para juntar todas estas ideas y tener esa idea creativa que yo necesito o que estamos buscando. A eso se refiere con este tiempo de descanso. Y este tiempo de descanso puede ser una semana, un mes, generalmente es un tiempo de descanso prudente que se dan dentro de la organización o dentro del grupo de personas que están buscando esta idea innovadora. eh, eh, para poder principalmente, como les decía, tratar de buscar en este sentido esa piececita del rompecabezas que quizás falta y que hace que todo encaje de manera natural. ¿Ya? Eso se refiere con esta cuarta fase. Y tenemos también la quinta fase, que es la selección de ideas para su aplicación y desarrollo. Como dice ahí, en este momento esta quinta fase, podemos evaluar los potenciales de la aplicación de la idea e integrarlas mejor en una solución común. Cuando encontramos en la fase 4 esa piececita que me faltaba para organizar todo, ahí es en el momento en que armamos todo, ¿cierto? Y recién con esa idea le buscamos el potencial y dónde la podemos aplicar y empezamos a buscar las mejores soluciones, integrar las mejores soluciones, ¿cierto? Que nosotros podemos tener para la ejecución de esa idea innovadora que pudimos obtener a partir de todo este proceso, ¿ya? Entonces ahí uno toma precisamente la idea de aplicación, porque una cosa es tener la idea y la otra cosa es aplicarla. Así que eso también lo vamos a ver un poquitito también en las demás, en las demás unidades que vienen. Entonces, una cosa es tener la idea y cuando uno tiene la idea ya, uno evalúa el potencial que ésta tiene, ahí recién, ya porque algunos se concentran están todo el rato pensando, esto lo podremos hacer, no lo podremos hacer, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Todo este proceso, todas estas fases que estamos terminando de ver, no hay que preocuparse de eso, hay que preocuparse de tener solamente la idea, no en cuánto dinero me va a costar, es que cómo lo voy a hacer y que yo no tengo las competencias para poder ejecutarla, para poder desarrollarla, no. Todos esos pensamientos se sacan, porque lo que estamos buscando acá es solamente tener la idea. Y una vez que tenemos la idea, ¿cierto? En este último proceso, esta última fase, como dice acá, ahí recién empezamos a evaluar los potenciales de la aplicación de las ideas, ¿cierto? Y integrando las mejores, ¿cierto? Para buscar una solución común sobre el problema que quiero resolver, ¿cierto? Que puede ser crear un producto nuevo, ¿cierto? Y un servicio o todos los elementos relacionados con la innovación que vimos anteriormente, ¿ya? Y finalmente, todas estas fases que tenemos acá, que les acabo de comentar del proceso de innovación, se puede evaluar con este esquema como de embudo que aparece acá, donde aparecen un poquito más detallados, ¿cierto? Las fases son, las tenemos ahí de manera grande, como las explicamos. En cambio, aquí lo podemos ver de manera más visual y con un poquitito más de detalle en cada uno de estos procesos. Esto se lee o uno lo puede analizar de izquierda a derecha, donde primero tenemos las oportunidades, que es la generación de estas oportunidades, ¿cierto? Donde tenemos el primer proceso, en el área donde yo quiero organizar, que sería un poquitito la fase uno, ¿cierto? Donde están todas las ideas. Luego está el proceso de evaluación y también está la priorización.
que esta es como la parte un poquito de la lluvia de ideas, de las fases intermedias que acabamos de ver, donde está la evaluación y la priorización, que uno después que genera las ideas, ¿cierto? Tengo las oportunidades, en el proceso de evaluación y priorización genero las ideas, tenemos este proceso de tomar las mejores ideas y juntarlas en una, las priorizamos, ¿cierto? Y una vez que las priorizamos y tenemos todo, ¿cierto? Todo este proceso de tener la idea, ¿cierto? Defino el proyecto, que hasta aquí más o menos, con el proceso de innovación, hasta que tendría un proceso de la generación de ideas, que son las fases que acabamos de ver, resumidas en estas tres partes que están en este esquema. Y luego de eso, una vez que uno ya tiene la idea, ve la aplicación, evalúa cómo poder ejecutarla, como lo acabamos de ver en la quinta fase, viene la definición del proyecto, que ahí ya entramos con la parte de la innovación, esto y ya es como una introducción para la unidad 2 que vamos a ver posteriormente. Que una vez que en todo este proceso de esta parte principal del embudo, uno genera toda la lluvia de idea, el proceso y llega hasta el punto de esta priorización donde tengo la idea principal que yo quiero ejecutar, viene la etapa del proyecto, donde ya yo tomo esa idea y la empiezo a transformar en una innovación. Porque una cosa es la idea, como les decía, tener la idea que yo quiero empezar a ejecutar. Y esa idea, una vez que ya la tengo, y cuando la quiero aplicar y ejecutar esa idea, ¿cierto? Ahí ya se empieza a transformar en innovación. Porque la idea por sí sola no es una innovación. La innovación se empieza cuando yo la idea que obtuve a través de todo este proceso que acabamos de ver, yo la ejecuto. Pienso cómo la voy a ejecutar, la armo y se transforma en un plan, se transforma en un proyecto y yo la ejecuto. Entonces, estos son los procesos que vamos a ver en la próxima unidad. Tiene que ver con la definición del proyecto, definir cómo esa idea la voy a ejecutar, ejecutamos la idea y luego que se ejecuta, se le hace un seguimiento para ver si la idea y el proceso, todo lo que nosotros definimos como proyecto, se está ejecutando de buena manera. ¿Ya? Entonces, como les decía, hasta el proceso todas estas cinco fases que vimos es como hasta aquí, hasta la mitad. Toda esta parte del embudo que se va achicando hasta la priorización. Y lo que viene acá en adelante es lo que vamos a ver la unidad 2. ¿Ya? Entonces, acá lo tenemos esquematizado. Entonces, estos son los temas principales que están relacionados con esta primera unidad. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto, o sobre cualquier concepto de los contenidos que no le haya quedado y que haya revisado en detalle del material que está Profesor, precisamente en la unidad uno. Dígame. eh, cuando estaba hablando del proceso creativo, ¿cierto? Ujú. Definió algunas fases. eh, ¿Dónde se instalan los objetivos? ¿En qué fase? Los objetivos vienen después, como le digo, en todos estos procesos que vimos, toda esta fase del proceso creativo, tienen como Ya. objetivo solamente tener una idea, Ah, ya, ¿ya? ya. Solamente llegar a la idea. Como les decía, en todo Oh. este proceso creativo de estas cinco fases, no tenemos que cuestionarnos en, chuta, cuánto me va a costar, cómo lo voy a planear, pero, y cómo lo vamos a hacer porque yo no tengo las competencias, y de dónde vamos a sacar dinero para hacerlo, y será muy caro, muy barato, y no. Toda esa parte es lo que viene después, es la parte de la innovación. Por eso les decía, primero es la parte creativa, Ya, que es lo que acabamos de ver, con la cual yo voy a obtener la idea que quiero ejecutar. Listo, esta es mi idea innovadora. Con ya. esto la rompemos, por decir algo. Y una vez que tengo la idea, listo, ahí empezamos recién con el proceso, es decir, ya, tengo la idea, empecemos de ahí, desde este punto, recién a planificar cómo nosotros vamos a desarrollar esta idea, que es la parte que les decía aquí de la definición del proyecto. Cuando esa idea se transforma en un proyecto de innovación. Porque como les Ah, decía, entiendo. la creatividad e innovación no es lo mismo. La creatividad y el proceso creativo es llegar a la idea. Y una vez que llego a la idea, listo, esto es lo que vamos a ejecutar. Con esto la rompemos en el mercado, por decir algo. Listo. De ahí en adelante nos ponemos a planificar y a generar el proyecto que nosotros que vamos a querer ejecutar. Y ahí recién viene toda esa parte que usted me pregunta, que está generado y lo vamos a ver en la unidad 2. Ya, perfecto. Y a nivel de anécdota, profesor.
Ujú. Sería un tipo de innovación comercial de marketing. No sé si se acuerda antes de la galletita esta, la negrita, Ah, sí, claro, es la choquita. que pasó a ser choquita. ¿Eso sería marketing? Sí, es una cuestión de marketing. Claro, ahí trataron de, ya es una, no sé, uno no puede meterse en la cabeza de las personas de la empresa que idearon esto, pero si uno lo analiza, yo creo que es más una cuestión de innovación de marketing que las razones que trataron de dar, porque las razones que dieron fue una cuestión como casi de discriminación, que personas no se sintieran ofendidas por el nombre del producto y lo cambiaron a Choquita. Y con eso que provocaron que todos volviéramos a hablar de la negrita, de la Choquita en este caso. Entonces, a lo mejor un producto que dentro de la cabeza de las personas es histórico, pero que ya uno no se acordaba mucho, lo metieron con ese cambio, con ese simple cambio de nombre, o con esa innovación del cambio de nombre, todos volvimos a hablar de ella. Ya todos nos acordamos de la Choquita y eso que provoca que vengan más, logran su objetivo. Entonces, yo creo que ahí, como bien usted dice, yo creo que es más un tema de las razones que dieron Yo creo que quizás incluso las razones eran parte precisamente del marketing de que se volviera a hablar del tema y de que se hablara del cambio de nombre, porque todos lo seguimos diciendo negrita. Yo, por ejemplo, para mí siempre va a ser negrita, nunca la voy a ver como choquita, Gracias. pero sí, tiene toda la razón. Esa sería una innovación de marketing. Gracias, profesor. Eso de nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera realizar o duda que tenga con respecto a los contenidos. Profesor, Díganme. yo tenía una duda, pero Ujú, no con respecto a este, sino que más bien con el trabajo anterior, que a mí me marcaba que lo podíamos hacer hasta septiembre y me llegó ujú. una notificación ahora que es hasta mañana. Entonces no sé si se cambió o No, las notificaciones, porque usted se inscribió en el tema del calendario, ¿no? Le aparece como aviso del calendario. no. No me llegó una notificación en Moodle que decía que era hasta mañana, pero no me inscribí, pero me llegó una notificación que tenía esta mañana para cargar la actividad. Entonces no sé si en realidad es esta mañana o es hasta septiembre. Revisémoslo. No, si yo lo revisé, estaba hasta, ustedes son las 22. Si no, si tienen todo hasta el 30. Es que hay fechas que están puestas como recomendación que ustedes contesten para que no se les acumulen y tengan que contestar todas encima las evaluaciones. Pero no, como le digo, fíjese, aquí está. Se cierra el 21 de septiembre. Si no hay problema, quizás le Ah, llegó ya. la notificación porque son las fechas que se les proponen como consejo para que ustedes puedan contestar. Pero Ah, esas ya. fechas están acá. Muchas gracias. Organízate el calendario. Sí, fíjese, aquí está. Se aconseja realizar hasta el domingo 27. Entonces, como digo, son los recordatorios que le aconsejan realizar hasta cierta fecha cada una de las evaluaciones, Disculpe, pero no es que profesor, se vaya a cerrar. parece Ujú. porque hay unos cuestionarios. Sí, Entonces se desarrolla el cuestionario y se sugiere fecha para mañana. Eso es lo que yo entiendo, pero la sí, evaluación queda claridad que es para septiembre, claro. sí. Como le digo, los cuestionarios de las 4 unidades se cierran en la misma fecha. Lo que usted se tiene que fijar, la fecha cierta, si usted se mete, por ejemplo, en la evaluación, en la misma plataforma le dice la fecha de cierre. Y esa es la fecha que tiene programada precisamente el sistema como cierre de cada una de los cuestionarios. Y los 4 cuestionarios de las 4 unidades tienen la misma fecha del 21 de septiembre. Como le digo, si le llega el aviso es como sugerencia de que lo conteste hasta mañana, pero no significa que se va a cerrar ni nada, es solamente la sugerencia para que ustedes puedan seguir de manera ordenada al contestar y como les digo, no se les junten las cuatro
los 4 cuestionarios para última hora. Es solo eso. Es solo una sugerencia, pero los 4 cuestionarios se cierran el 21 de septiembre. Hasta esa fecha tienen para contestar. Así que no se preocupen. Eso, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces si no hay más dudas, lo dejaríamos hasta acá, ¿ya? Recuerden que, aprovechando la pregunta de su compañera, recuerden que todos los cuestionarios de las 4 unidades, que son las evaluaciones con nota, tienen plazo máximo hasta el 21 de septiembre para poder responder. Así que les quedan prácticamente 2 meses, así que es importante que administren bien sus tiempos, ya para que no estén a última hora contestando y después a ir súper bien. ¿Ya? Así que esa es la idea. Y los avisos son solamente sugerencias de fechas para que contesten, para que no se preocupen y no crean que es obligación contestar, por ejemplo, esta semana. No. Los 4 cuestionarios, insisto, tienen plazo hasta el 21 de septiembre para poder contestarlos. ¿Ya? Así que ahí usted administra su tiempo como mejor le parezca y es cosa suya, ¿ya? Ahí usted es dueño de sus tiempos para poder contestar, teniendo, insisto, solamente como fecha máxima el 21 de septiembre, ¿ya? Así que eso. Si no hay más preguntas, jóvenes, entonces nos dejaríamos hasta acá. Un gusto haber estado compartido con ustedes y nos vemos la próxima clase online, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, que tengan Buenas un buen fin de noches. semana. Chao, chao. Gracias, Chao, igualmente. profesor. Chao, chao. Chao. Que tengan un buen